La charla de hoy, que es un tema que es muy técnico y por lo tanto no tan divertido, ¿no? Como según que otros temas, o no tan ameno, o no tan estimulante a nivel intelectual, pero es necesario conocerlo, porque el perfil de grasas en nuestra dieta tiene una influencia determinante en muchos aspectos de la salud. Y hoy en día está habiendo muchos errores en el consumo de grasas que creo que hoy con esta charla os quedará bastante claro cuáles son y cómo corregirlos, si es que los tenéis. Bueno, vamos a ello. Voy a intentar, a pesar de ser un tema técnico, estar más en la práctica, volver siempre a la realidad para no perdernos en omegas y en cosas raras, sino irlo siempre referenciando a nuestro día a día, que es lo que en realidad nos interesa, ¿no? ¿Qué son las grasas? Las grasas son moléculas que forman parte de los seres vivos, es decir, las encontramos tanto en el mundo animal como en el mundo vegetal. Y básicamente se caracterizan porque son insolubles en agua y son reservas de energía, es decir, el mundo animal y el mundo vegetal ha desarrollado estas reservas como un ahorro de energía o como una reserva que usa en momentos en los que se le acaba el alimento, en los que no hay suficiente alimento disponible. Entonces tienes la reserva de la grasa para tirar de ella, ¿no? Esto que en el pasado, cuando no teníamos la súper abundante disponibilidad de alimentos que había, era una ayuda, hoy en día se ha vuelto en nuestra contra, porque continuamente tenemos alimentos disponibles y a veces nos excedemos y muchas veces acumulamos más grasa de la que sería de desear. Vamos con los tipos de grasa que podemos encontrar en nuestro cuerpo, que es lo que nos interesa, ¿no? Y cómo regular todo este tema para que vaya a nuestro favor, a favor de nuestra salud. Podemos encontrar en el cuerpo básicamente 5 tipos de grasa, que son ácidos grasos, el segundo, los triglicéridos, ahora os explicaré un poquito cada uno de qué va. El tercero, los fosfolípidos. El cuarto, son nombres muy raros, esfingolípidos, ahora os explicaré. Y el quinto, las estearinas. Estos nombres tan raros que son, pues fijaros, los dos primeros básicamente son las grasas que encontramos en los alimentos que ingerimos. Es decir, cuando tú comes alimentos que tienen grasas, lo que tienen estos alimentos en realidad son ácidos grasos y cuando tú los comes, en el cuerpo se transforman en triglicéridos que viajan por la sangre, que seguro que muchos de los que estáis aquí os han hecho análisis de sangre o habéis oído que a alguien le han encontrado los triglicéridos altos. Esto es la grasa que viaja en nuestra sangre. Se llama triglicérido porque es una molécula de glicerina y 3 de ácidos grasos, ¿vale? Esto es una curiosidad. Y viaja en esta forma en la sangre. Y estos 3, los fosfolípidos, esfingolípidos y estearinas, ya son grasas que el cuerpo ha fabricado a partir de estas. Es decir, los triglicéridos viajan por la sangre y van a donde haga falta para que el cuerpo pueda usarlos y fabricar ¿qué? Pues por ejemplo, fosfolípidos. ¿Dónde están los fosfolípidos? En el cerebro, ¿vale? El cerebro, no sé si lo sabéis, pero nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, uno de sus componentes principales son las grasas. Y en el cerebro concretamente fósforo con grasa, fosfolípidos, ¿vale? Esfingolípidos es un tipo de grasa que determina el grupo sanguíneo. Por curiosidad no voy a entrar. Y las estearinas son las llamadas hormonas esteroideas, que son las hormonas sexuales y suprarrenales, o sea, la adrenalina, el cortisol, la testosterona y los estrógenos, es decir, todas las hormonas sexuales son estearinas y su base es grasa. Es decir, el cuerpo para poder fabricar una hormona sexual o una hormona suprarrenal necesita grasa, colesterol, ¿no? Y también la vitamina D también está aquí, ¿vale? Y el colesterol. El colesterol está en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, todas, porque
Una célula, cualquier célula, su membrana, básicamente, uno de sus componentes clave o principales es el colesterol. ¿Vale? Por lo tanto, el colesterol es vital. Sin colesterol, tu cuerpo no puede fabricar células, así de sencillo. La cuestión está en qué clase de colesterol es el que tú le das a tu cuerpo, o qué clase de grasas es el que tú le proporcionas a tu cuerpo para que fabrique este colesterol con el cual fabrica las membranas de las células. Según la calidad de este colesterol van a ser la calidad de tus membranas celulares y de todos tus procesos celulares, y luego vamos a entrar en esto, ¿vale? Hay dos tipos básicos de grasa, de triglicéridos, de los alimentos que nosotros ingerimos, que son, y a partir de aquí viene la calidad del colesterol, el colesterol bueno y malo y todo esto, por eso es importante conocerlo, ¿no? Entonces, de los alimentos que nosotros comemos que tengan grasas, hay dos tipos básicos de grasas: las saturadas y las insaturadas. ¿Vale? Saturadas, su nombre lo dice, saturadas, son densas, son sólidas a temperatura ambiente, que están en el mundo animal, básicamente. O sea, carnes, embutidos, huevos, lácteos, o sea, queso, yogur, leche, mantequilla, y no me dejo ninguna, ¿no? Bueno, luego también los tenemos en grasas transformadas, margarinas, bollería. Y luego en el mundo vegetal está en el coco, la palma y el cacao. Estos tres también, sus grasas son saturadas, o sea que chocolate, grasa saturada, que lo sepáis, ¿vale? Entonces, estas grasas saturadas se caracterizan por contener ácido araquidónico, ¿vale? Que da lugar a lo que se llaman prostaglandinas serie 2. Ahora les explicaré esto. Esto es importante para entender cómo actúan las grasas en el cuerpo. Cuando en tu cuerpo tiene ácido araquidónico, que es un ácido graso, ahora tengo mucho ácido araquidónico porque esta persona, básicamente, sus grasas, las grasas que come esta persona, vienen de la carne, de los huevos, del lácteo. Por lo tanto, el cuerpo sobre todo dispone de este tipo de grasa. ¿Para qué? Para fabricar las membranas, para fabricar colesterol, y con este colesterol fabricar las membranas de las células, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo son estas membranas? Si estas grasas son saturadas, mucho más rígidas, ¿o no? Y no solo son más rígidas, y por lo tanto, como es más rígida, ¿una célula cómo funciona? Una célula necesita comer, necesita ciertos nutrientes y sustancias que tienen que entrar a través de la membrana celular, que es permeable y que deja pasar estas sustancias, y una vez que las ha utilizado, necesita excretar, es decir, necesita expulsarlas fuera. Y luego esto se va y se elimina, ¿vale? Pero claro, si esta membrana, tú estás comiendo sobre todo grasas saturadas, la membrana es muy dura o más rígida y no puede hacer estos intercambios tan eficientemente. Y pongo un ejemplo, vamos a bajar a la realidad. La diabetes tipo 2, síndrome metabólico, o sea, la persona que tiene azúcar alto pero porque está excedida de peso. ¿Qué le pasa a esta persona? Que la glucosa no puede entrar a sus células, porque, o sea, no es que no la pueda quemar, no es que no produzca insulina, sí que produce insulina, pero la insulina tiene que insertarse en los receptores de la membrana, es decir, esto es la insulina, ¿vale? Y esto es la mitocondria, que es la que necesita la glucosa, la que quema la glucosa en las células. La mitocondria, ya os lo he dicho a veces, que es como un motor que tenemos dentro de la célula que quema la glucosa y produce energía, y necesita glucosa para quemar, ese es su combustible. Entonces, esta es la insulina. La insulina se inserta, y por
por el torrente sanguíneo y tal, tenemos la glucosa que quiere entrar a la célula, la insulina, pero necesita entrar por una puerta, y esta puerta es cuando se inserta la insulina en la membrana, permite la entrada de la glucosa. Pero si tu membrana está dura, si tu membrana está rígida, mucho más difícil. Si está recubierta la célula de una capa de grasa saturada, mucho más difícil, ¿verdad? Y entonces esta persona tiene azúcar, pero no lo puede quemar. Y como no lo puede quemar, le sube el azúcar en sangre. ¿Lo veis esto? Y por eso son personas que normalmente cuando se ponen a dieta y adelgazan y pierden peso, entonces sí que se les normaliza el nivel de azúcar. Ah, ya no es diabético. ¿Qué pasa aquí? Pues esto, que ha limpiado su cuerpo de grasa saturada y ya sí que puede quemar mejor la glucosa. Bien, vamos con el segundo tipo de grasas y luego volvemos sobre las prostaglandinas para que entendáis cómo actúan las grasas a un nivel más profundo. Las grasas insaturadas están sobre todo en el mundo vegetal y pescado y son líquidas a temperatura, son más fluidas, más líquidas a temperatura ambiente. Aquí están todos los aceites, las semillas, pero se dividen básicamente en dos grupos: las poliinsaturadas y las monoinsaturadas. Esta división es importante. Ya os he dicho al principio que el tema de las grasas es un poquito técnico y hay nombres que hay que decirlos, porque si no, no entendemos de qué estamos hablando. Monoinsaturadas es porque tienen omega 9, que es el ácido oleico. Esto es básicamente aceite de oliva. Aceite de oliva, almendras, aguacate y más. Luego si queréis os digo toda la lista, pero ahora me interesa que captéis mejor el concepto. Las poliinsaturadas son los dos famosos omegas 3 y 6, que son los ácidos grasos, conocidos como ácidos grasos esenciales. ¿Y por qué son esenciales? Porque, fijaros, de todos estos, los únicos que nuestro cuerpo no puede fabricar por sí mismo son estos dos. Los ácidos grasos, los omega 3 y los omega 6. Nuestro cuerpo no los puede fabricar, pero los necesita como todos los demás. Entonces tenemos que ingerirlos con lo que comemos y además tienen que estar y en ciertas cantidades, porque si no, problemas, que ahora lo vamos a ver, los problemas, ¿vale? ¿Y cuáles son los omega 3? Bueno, y si queréis el nombre, es linoleico y linolénico, es que se inventan los nombres y nunca me acuerdo cuál de los dos es. Linolénico y linoleico. Pero bueno, esto es anecdótico. Ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 9. Con eso ya. Y que seguro que lo habéis oído por la tele. Enriquecido con omega 3. O sea, te meten la leche, ¿vale? Que como tiene un montón de grasa saturada, pues claro, para hacerla más, no más digestiva, sino más atractiva, efectivamente, ¿no? Como más inocente y más sana, pues le vamos a meter omega 3, ¿no? Pero a ver, ¿no sería mucho más sencillo cogerte y cada día comerte tu lino, tus semillas de lino, tu aceite de lino, tus semillas de sésamo, tus nueces, tus pipas de girasol, pescadito, sobre todo pescado azul, que tiene mucho omega 3, o no es más fácil que no irte a meter grasa saturada enriquecida con omega 3, que ves a saber tú el omega 3 a ver cómo lo voy a asimilar, ¿vale? Y los famosos onagra y borraja, que son de los... Bueno, de aquí los más ricos en omega 3 son el lino, la onagra, la borraja y el girasol. Y en realidad necesitamos muy poquito. Hoy en día de lo que hay más carencias de omega 3. Porque, ahora os lo explicaré. Omega 6 está también está en pescado, está en sésamo, está en calabaza,
Hay muchos que tienen de los 3, incluso de los 4. Es decir, esto también es importante. No penséis que, por ejemplo, el lino solamente tiene grasas insaturadas. También tiene algo de grasa saturada. La almendra lo mismo, tiene algo de saturada, algo de insaturada. Todos los alimentos que tienen grasas, en general, su perfil siempre es de que tienen los 3 tipos de grasa. Lo que pasa que la que predomina, la que tienen en mayor cantidad, es la que determina el efecto que te hace este alimento. Esto se ve, Porque, por ejemplo, una almendra o el aceite de oliva mismo también tiene omega 3, pero tiene muchísimo menos omega 3. A lo mejor tiene un 3% frente a lo mejor el 20 o el 30% que pueda tener un aceite de lino o un aceite de girasol, o también el de germen de trigo, que también es rico en omega 3. Hoy en día hay mucha carencia de omega 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se come demasiado alimento animal, demasiada grasa saturada. Está todos los días en todas las comidas. Entonces, cuanta más grasa saturada comemos, más grasa insaturada necesitamos, porque actúan en equipo. Y ahora os voy a explicar cómo. Es decir, no es uno bueno y uno malo, que sí, que este es el malo, vale. Este es el malo, entre comillas, lo de malo, porque ahora veréis que no hay bueno y malo, son proporciones. Y este es el bueno, y estos son los buenos, ¿vale? Esto, malo, bueno. Malo quiere decir, de aquí el cuerpo fabrica lo que se conoce como colesterol malo, el low density lipoproteins. Y de aquí el cuerpo fabrica lo que se conoce como el colesterol bueno, que es el HDL, high density lipoproteins, ¿vale? Que son los que salen en las analíticas. En las analíticas veréis que os sale colesterol, no dicen bueno ni malo, dicen HDL y colesterol LDL, ¿vale? Eso es el bueno y el malo. ¿Qué es? ¿Uno bueno y uno malo? No. Tienen que estar en determinadas proporciones. ¿Por qué? Y ahora viene la explicación. El colesterol, acabáis de ver que es necesario. Es decir, el cuerpo lo necesita para fabricar todas las células. Por lo tanto, si no entra con el alimento, si entra menos con el alimento, el hígado va a fabricar más. Si va a sintetizar más colesterol. Si entra más con el alimento, el hígado reduce su síntesis de colesterol. Pero es tan necesario que incluso se recicla. Es un circuito cerrado en el cuerpo. Es decir, cuando tú comes en el intestino, el colesterol es atrapado y se vuelve a reabsorber para volverse a utilizar. Por eso es tan difícil de eliminar, ¿no? O de bajar una vez que lo tienes alto. Formas de bajar el colesterol: primero, intentar reducir la grasa saturada y sobre todo comer mucha fibra, porque la fibra captura el colesterol y ayuda a expulsarlo a nivel intestinal. Vale, entonces, volvamos. El cuerpo necesita colesterol, por lo tanto siempre va a estar mirando de tener colesterol disponible para sus necesidades, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, lógicamente, el colesterol tiene que viajar por la sangre, ¿sí? Y para viajar por la sangre se asocia a proteínas. Y si es colesterol, si es grasa insaturada, crea las high density lipoproteins, que son las lipoproteínas de alta densidad, que es colesterol que viaja por la sangre asociado a proteínas. Se tiene que asociar a proteínas porque si no, no podría viajar por la sangre, porque es una grasa y es insoluble en agua. Y la sangre es acuosa, entonces se tiene que hacer esta combinación, ¿vale? Y si se asocia el colesterol malo, las grasas saturadas se asocian a proteínas, crean low density lipoproteins, que es el colesterol malo, ¿vale? Entonces, el malo, entre comillas lo de malo, se ocupa sobre todo de hacer que el colesterol, que estas lipoproteínas viajen hacia la periferia del cuerpo, allá donde se pueda necesitar la grasa para lo que se tenga que necesitar. Es decir, tiende a depositar la grasa o el colesterol en las arterias, en los tejidos periféricos. En cambio, las HDL lo que hacen es van recogiendo el colesterol sobrante de la periferia del cuerpo, por allí por donde se haya distribuido, y lo vuelven hacia el hígado para reciclarlo. O sea, trabajan en equipo.
ya que el colesterol es una materia prima para el cuerpo imprescindible, uno se encarga de repartirla y el otro de recoger lo que sobra. ¿Lo veis? Entonces, tienen que estar en determinada proporción, que siempre tiene que predominar el colesterol bueno, porque es el que realmente impide que se acumule grasa en donde no se tiene que acumular, como veis, que se ve perfectamente, ¿no? ¿Lo veis esto? Entonces, ¿cómo actúa? ¿Para qué nos hace falta el colesterol? Aparte de que sirva para fabricar todas las células y tal, hay una serie de funciones de la grasa en el cuerpo que creo que es vital que las conozcamos, porque si no, tenemos problemas inmunitarios y tenemos problemas del sistema nervioso y digestivos, estos tres. Y ahora vamos a ver Fijaros, estos fabrican prostaglandinas serie 2 y estos fabrican, ahora os diré lo que son, prostaglandinas serie 1 y 3. Es decir, cuando tú en una membrana celular de una célula tienes este tipo de colesterol, este tipo de grasa, tiende a fabricar, son las que se encargan de fabricar las prostaglandinas 1 y 3. ¿Y para qué sirven? ¿Qué son las prostaglandinas? Las prostaglandinas es unos corpúsculos que tienen una vida muy corta, de 1 a 3 minutos, que fabrican las membranas celulares en respuesta a determinadas situaciones. Se les ha llamado las hormonas celulares, porque lo que hace la célula es, fabrico esto rápido para responder ¿a qué? Pues me he dado un golpe y esto, pues va a haber una inflamación y van a acudir glóbulos blancos y tal, ¿no? Entonces, las prostaglandinas serie 2 son las que actúan, son las que se fabrican para provocar la respuesta inflamatoria. Es decir, que las prostaglandinas serie 2 provocan inflamación, fiebre, edema, dolor y todo eso, ¿vale? Que tenemos cuando estamos mal, ¿vale? Son proinflamatorias. Las prostaglandinas serie 1 y 3 es el efecto contrario, ¿vale? Una vez que ya se ha inflamado y ha hecho el proceso, hay que desinflamar y hay que... Entonces, las prostaglandinas serie 1 y 3 son antiinflamatorias, hacen que la sangre recupere de nuevo su fluidez, porque, a ver, cuando hay una herida, un golpe, normalmente la sangre se aglutina, es decir, se acumulan glóbulos rojos y se acumula allí material para que aquello, hay una lucha, para que si hay una herida se cicatrice, las plaquetas, lo veis el proceso. Yo no lo explico tampoco muy bien porque yo no soy médico ni nada, pero bueno, que sí que más o menos entender el proceso, ¿no? Pero una vez que esto ya se ha conseguido, después ya tiene que volver a circular la sangre, tiene que fluidificarse, tiene que bajar la inflamación, ¿vale? Y esto se encargan las prostaglandinas serie 1 y 3. Entonces, bueno, estas favorecen la coagulación y estas fluidifican la sangre, ¿lo ves? Que son como antagónicas. Coagulan la sangre, fluidifican la sangre. Inflamación, antiinflamatoria, ¿lo veis? Son opuestas. Claro, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las grasas, todas son útiles, en realidad. No es bueno ni malo, porque tú en un momento dado necesitarás poder provocar un proceso inflamatorio y en otro momento no. Lo que tienen que estar es una determinada proporción y evidentemente la que tiene que predominar es las grasas insaturadas, porque tú la mayor parte del tiempo lo que necesitas no es estar ni inflamado ni nada de todo esto. Necesitas estar con la sangre fluyendo, necesitas estar con el sistema inmunitario elevado, ¿lo veis? ¿Y por qué tenemos que, a propósito, incluir en nuestra dieta de todos los días semillas, aceites vegetales por favor, aceites no refinados? Otro gran súper error de la alimentación moderna. Aceites no refinados, porque el aceite refinado es un tóxico para el hígado y es irreconocible. La molécula de grasa, que es el triglicérido, que sería una molécula de glicerina, la podríamos dibujar así, y 3 ácidos grasos, que van en cadena, y 3 moléculas de ácido graso
que cuelgan de la molécula de glicerina. Os lo escribo para que sepamos lo que hay detrás de todo esto. Una molécula de glicerina y más 3 ácidos grasos. Esto es un triglicérido, por eso se llama triglicérido. Vale. Si estos ácidos es araquidónico, tenemos las grasas saturadas, y si es linoleico, linolénico o oleico, tenemos las insaturadas o las monoinsaturadas. ¿Lo veis? Según los ácidos grasos, la glicerina es siempre la misma. Entonces, esta molécula, cuando refinas, cambias estos enlaces, cambia su estructura, se modifica artificialmente porque se la somete a hidrogenación o porque se la somete a determinados procesos químicos artificiales. Entonces, esa molécula que nuestro cuerpo podía digerir bien y reconocer fácilmente, ya no, porque ya no es la misma. Y los nuevos enlaces son mucho más difíciles de romper y por lo tanto de digerir, porque nosotros no absorbemos esto, absorbemos los ácidos grasos en nuestro sistema digestivo, ¿vale? Tenemos que poder romper los enlaces. Entonces, no se puede. El hígado dice, ¿esto qué es? Esto no lo reconozco y en cambio me lo tengo que digerir. Pues esto es tóxico, no lo quiero. Y esto carga el hígado y lo trata el hígado como un tóxico. Entonces, uno de los grandes pasos que podéis dar para mejorar el consumo de grasas en vuestra dieta es pasaros del aceite refinado al aceite no refinado. ¿Y cuál es? Pues en nuestra cultura el de oliva virgen extra. Cuanta mejor calidad, mejor. ¿Vale? Que eso es inversión en salud y en bienestar. Y luego, si podéis, y yo lo haría, os lo aconsejo porque el de oliva tiene muy poquitos ácidos grasos, muy poquito omega 3 y 6, incluir cada día al menos mínimo una cucharada sopera de o aceite de lino o aceite de girasol, también de primera presión en frío. Y sobre todo el de lino, que se vende en botellitas pequeñitas, así oscuras de cristal, meterlo en la nevera, porque si no es muy delicado y se puede estropear muy fácilmente, ¿no? Entonces, semillas de lino también, semillas de girasol, semillas de calabaza también, pero las semillas ya, como las tenemos que masticar y tal, no se absorbe igual de bien. Y fijaros, necesitamos de 10 a 20 gramos diarios de omega 3, y esto es igual de entre 1 a 2,5 cucharadas soperas de aceite de lino o girasol. Fíjate qué fácil. O sea, ¿yo qué hago? Pues, oye, aparte de que me pueda comer mis 2 o 3 nueces en una ensalada o mi cucharadita de semillas en una ensalada, asegurar el tiro. La cucharada diaria de aceite de lino en la ensalada o en el desayuno, me da igual, donde queráis, pero ponedla. Porque ya con la cucharada ya tenéis el mínimo asegurado de omega 3. ¿Y para qué lo quiero? Ahora lo cuento y lo veréis. Imprescindible, porque tenemos una epidemia de inflamación constante por falta de omega 3 y 6. Constante y exceso de grasas saturadas. Entonces la gente todo el día está con inflamaciones, ¿vale? Entre ellas los famosos constipados, los mocos, todo esto viene del exceso de grasa saturada en parte. Vale. Primero, célula, ya lo hemos dicho, ¿vale? Las membranas celulares necesitan, todas ellas, membranas saludables, necesitan grasas de calidad. Segundo, regulan la temperatura corporal. Esto es evidente en un sentido, y es en el que todos tenemos nuestra capa de grasa subcutánea que nos aísla y que sabéis que nuestra temperatura siempre tiene que estar dentro de unos valores. Pero no es tan evidente en cuanto a lo que se llama la grasa parda, que no sé si sabéis lo que es, pero vale. Pues es un tipo de grasa que está a lo largo, aquí abajo, en la parte baja del cráneo y a lo largo de toda la columna vertebral. Y es un tipo de células que son particularmente ricas en mitocondrias. Y las mitocondrias son las que, como os he dicho, queman la glucosa para generar calor, ¿no? Entonces,
la calidad de esta grasa que está en esa zona depende mucho de la grasa que comamos. Y si es de buena calidad, esa persona es más capaz de aguantar bien los cambios de temperatura, tanto por el frío como el calor. No te afecta tanto el frío y no te afecta tanto el calor. El frío y el calor no dependen solo de si están más o menos cortito o más flaquito. Dependen sobre todo de que estés comiendo dentro de un centro, como hemos explicado antes, y de que el consumo de grasas sea correcto, para que el cuerpo pueda regular bien la temperatura. Esto es súper importante. Claves para el sistema inmunitario. Si tú quieres tener un sistema inmunitario fuerte, es imposible sin un consumo correcto de grasas insaturadas omega 3 y 6, que lo que hacen es regular la respuesta inmunitaria a través de las prostaglandinas, que le hemos explicado. Las prostaglandinas regulan la respuesta inmunitaria, por lo tanto, tú tienes un perfil de consumo de grasas correcto, y digo correcto, y correcto no es como ahora ya me he asustado y solo voy a comer grasas insaturadas, no, también tienes que comer un poco de saturadas, de calidad. Por cierto, que el jamón serrano está muy bien porque pero cuidado porque tiene mucha sal, pero bueno, que de vez en cuando jamón ibérico del bueno, porque la buena fama que tiene el jamoncillo, porque ¿qué come este cerdo? ¿Qué come? Claro, entonces la grasa de este cerdo es grasa monoinsaturada, básicamente. Claro, porque la bellota vendría a ser parecido su perfil a las almendras. Entonces, este cerdo, la grasa lo que tú comes, lo que crías. Este cerdo, su grasa predomina en él, también tiene grasa saturada, pero predomina la grasa monoinsaturada. Entonces, por eso, de vez en cuando, un poquito de jamón serrano bueno vale más que cada día y malo, ¿vale? Y de vez en cuando algo de alimento animal con grasa saturada también nos hace falta, pero una vez a la semana, no todos los días, ¿vale? Una vez a la semana. Vale, sigo. Respuesta inmunitaria es esto, que tú tengas un perfil de grasas correcto y por lo tanto tus células cuando necesiten provocar una inflamación la puedan provocar y cuando necesiten antiinflamatorios también lo tengan, ¿vale? Y mantiene fuerte la barrera intestinal, o sea, la calidad, y ahora voy a explicar esto, es súper importante, de la barrera intestinal. Fijaros, la barrera intestinal, esto es una célula, esto es la siguiente célula, y esto es la siguiente célula, y esto es nuestra pared intestinal. Una fila de células, solo una. Aquí ya está el intestino, y aquí, o sea, aquí está el intestino, toda la comida y todo, y aquí ya está la sangre. Una barrerita con unas uniones aquí, y ya. Y que se renueva constantemente, como sabéis, muy rápidamente, ¿vale? Entonces, esta barrerita de células, ¿de qué está fabricada su membrana? Como todas las demás células, de grasa, básicamente. Entonces, si tú no tienes una buena calidad en la barrera intestinal, ya tenemos las inflamaciones a nivel intestinal, los problemas digestivos, los problemas de intolerancia, los problemas de mala absorción y las bajadas de defensas, porque ya sabéis que si una barrera está demasiado debilitada, empiezan a pasar tóxicos a la sangre y ya tenemos problemas de bajada de defensas, de inmunidad baja. ¿Veis la relación entre las grasas y el sistema inmunitario? Esta doble relación, sobre todo. Después, claves para el sistema nervioso, porque nuestro sistema nervioso, el cerebro, es grasa prácticamente, fosfolípidos. Y las neuronas, sobre todo su recubrimiento externo, que se llama mielina, es básicamente grasas insaturadas.
eso os lo expliqué el otro día cuando hablábamos de la leche y de todo este rollo. No sé si os acordáis que os expliqué que cuando nosotros nacemos nuestro sistema nervioso solamente está desarrollado en un 23%, porque es muy complejo. Entonces, durante los primeros 7 años de vida nuestro sistema nervioso se va a ir desarrollando y madurando. Y dentro de este proceso de maduración se incluye lo que se llama mielinización. La mielinización, ¿qué es? Pues que los niños pequeños y los bebés todavía sus neuronas y sus nervios no se han protegido y recubierto con esta capa de mielina, que es como cuando tú tienes un cable y en la parte interna de cobre y la recubres con ese plástico. Ese plástico le protege y hace que se transmita bien el pulso en este caso eléctrico y en nuestro caso nervioso, ¿no? Entonces, ese proceso de mielinización es importantísimo para la maduración correcta de nuestro sistema nervioso y para que tengamos un sistema nervioso equilibrado y fuerte, y no lo que hay ahora de hiperactividad y de no sé qué, y de problemas de los niños constantes, síndrome de déficit de atención y no sé qué más, y no sé qué más. ¿Cómo van los niños a tener un sistema nervioso bien si no hay si los hinchan a lácteos y no les dan aceites de calidad, ni semillas de calidad, ni grasas de calidad? Es que es imposible. Lo veis esto también, es importantísimo, ¿vale? Y en la alimentación, ya bajando ya el tema de la alimentación y en cocina, en la alimentación sobre todo hay 2 puntos clave y son el sabor. Las grasas son los responsables de transportar el sabor del alimento y todos habéis experimentado que si una comida tiene un poquito de aceitito y tal, es mucho más sabrosa que una sin nada de aceite. Aquello te deja un poco como insatisfecho, como raro, ¿no? Porque la grasa te incrementa el sabor y aparte lo que hace también es ayuda a fijar los minerales y las vitaminas liposolubles. Entonces es un error eliminar completamente los aceites. A mí me hace mucha gracia cuando la gente se pone a dieta y empiezan a medir el aceite. Solo voy a poner 3 cucharadas de aceite al día o no sé qué. Me hace mucha gracia. Claro que te tienes que moderar, no te vas a hinchar de aceite, pero lo que tienes que hacer es bajar la otra grasa, la grasa saturada. Esto es lo que tienes que hacer. Y el aceite, pues no es mucho menos importante. Si es un poquito más, un poquito menos, no va a pasar nada. Es que de hecho, seguro, tu sistema nervioso lo está necesitando. Entonces, no seas tan rácano con el aceite, cómprate aceite bueno y lo que tienes que hacer es disminuir los embutidos y los lácteos y toda la grasa saturada del otro lado, ¿vale? Porque aparte, luego, también lo que hacen las grasas es retrasar el vaciado del estómago. Es decir, una comida con un poco de grasa tarda más en salir del estómago que una comida con nada de grasa. Por eso sacia más, satisface más, ¿no? Y no estoy hablando de grandes cantidades. A ver, raciones, por ejemplo, de frutos secos. Pues fijaros, una ración completa de frutos secos serían, por ejemplo, entre 18 y 20 almendras o avellanas. Nueces un poco menos porque son más grandes, a lo mejor hablaríamos de 12 nueces. Una ración entera. El cacahuete es una legumbre y, para empezar, y la grasa del cacahuete es muy saturada, o sea, le predomina la grasa saturada en el cacahuete. Es de los frutos secos que tienen más grasa saturada, junto con muchos frutos secos tropicales, como anacardos y todo esto, sí, macadamias, todo esto tiene más grasas más saturadas. Fijaros que las pocas grasas saturadas que hay en el mundo vegetal están sobre todo en frutos tropicales, porque ahí hace mucho calor, entonces necesita un poco más de solidez. Al revés, las grasas insaturadas únicas que hay en el mundo animal están en el pescado. ¿Por qué? Porque viven en el frío, necesitan un anticongelante, si no, se quedan ahí tiesos, ¿no? ¿Vale? Entonces, la naturaleza ya sabe, ¿no?, lo que hace. Entonces, estas raciones, ¿yo qué hago a nivel práctico, para consumo cotidiano? ¿Qué podéis hacer? Pues fijaros, ¿para qué podemos usar las almendras o las nueces? Pues como tentempiés, son geniales. Entonces,
yo normalmente no mido mucho, pero digo, me voy a tomar un tentempié y a lo mejor me tomo una pieza de fruta y 6 o 8 almendras, o 2 o 3 nueces, o me meto 2 o 3 nueces en una ensalada, y la gente, 2 o 3, qué poco. Claro, porque como nos gustan, cuando el día que nos ponemos a comer frutos secos, primero estamos en plan santito, ¿no? En plan, espartano, no, que engordan, yo no como frutos secos. Y luego el día que coges la bolsa, te la comes entera, ¿no? Pero esa no es la manera de comer frutos secos, ¿eh? La manera de comer frutos secos es pequeñas cantidades y todos los días. Pues hoy me comeré 6 o 8 almendras de tentempié, mañana me voy a meter unas nueces en la ensalada y la cucharadita de aceite yo la pongo, porque creo que es importante asegurar ese mínimo de diario. Crudos, pero no. Crudos. En principio sí, menos el sésamo, que hay que tostarlo ligeramente porque si no, no lo puedes triturar y si no lo trituras no absorbes. Pero lo demás, si quieres, se puede comer crudo. ¿Y moliéndolo con molinillo de café? Sí, si es al momento, sí. Sí, al momento. Lo que no está bien es comprarlo ya molido o moler una gran cantidad y irte poniendo. Hay que molerlo al momento. Entonces, existe un aparato que usamos en las clases, un mortero especial que es manual, si no tienes que estar, que lo muele muy bien el sésamo. Entonces tú lo puedes tener tostado, ya tostado en un bote, y lo vas moliendo a medida que lo vas consumiendo. ¿Y las almendras y las avellanas se pueden tostar al horno o...? Sí, pero hay que aprender también hace un poco. Yo les tosto unos 10-12 minutos a 170, que quedan ligeramente tostadas, pero no quemadas. Es que yo veo por ahí los frutos secos que venden así ya tostados, que están marrones. O sea, cuando vosotros veáis una semilla o un fruto seco que tiene color marrón tostadito, está quemado. Eso a la basura. Lo mismo, si vosotros ponéis aceite para hacer un sofrito tal o para un frito y se os empieza a humear, a tirarlo, porque ese aceite es tóxico, se ha transformado en tóxico. El calor afecta mucho en las grasas insaturadas, es el hándicap que tienen, que son muy sensibles al calor, entonces cuidado. Sí que se puede hacer un sofritito y tal, sobre todo con el aceite de oliva, que es el que mejor aguanta las altas temperaturas. Yo el de sésamo y girasol los uso más en crudo, o si no salteaditos muy cortitos para que no se me queme. Vale. Bueno, hasta aquí tengo ya, creo que os he dicho un poco todo lo más importante, creo que no me he olvidado nada. Y si queréis, pues podemos abrir turno de preguntas. Con las nueces que comentaste que se oxidaban sin la cáscara, ¿ningún otro fruto seco tiene esa ventaja? ¿Solo la nuez? Sobre todo la nuez, los piñones también son bastante delicados. La nuez es muy delicada, precisamente porque es muy rica en omega 3. Cuanto más rico en omega 3, más delicado es. Entonces la nuez casi es todo omega 3 y por eso yo normalmente tengo un cesto ahí y con la cáscara y las casco en el momento de comer. Yo cada día tomo sésamo y chía, pero yo así como la compro, la pongo, me la como, o sea que no la paso por ningún momento. Pero es que es súper pequeñita. Por eso. Pues como entra, Por eso. Tienes una dentición perfecta para Es imposible. Tienes que hidratar, ¿no? No, ni aún así. Porque además el sésamo, aunque lo incluyamos en las semillas, botánicamente es un cereal y tiene la cáscara muy dura, cascarilla muy dura, y entonces no la cascas, sale entera. Por eso hay que molerlo. El sésamo, si no se come molido, no tiene ni la chía ni estas semillas tan pequeñas. Hay que molerlas, si no, no absorbes, no las absorbes. ¿El aceite de oliva extra virgen es todo no refinado? Es todo no refinado, si es virgen extra, es no refinado, porque virgen extra alude a cómo se ha obtenido. Y cuando pone virgen extra quiere decir que se ha obtenido sin calentamiento artificial del aceite, solo prensando o calentado hasta un ciertos grados que no lo